el apóstol Pablo se convierte en un elemento, en un instrumento muy determinante en el desarrollo de la iglesia, dado a que es el hombre que Dios escoge para de alguna forma establecer gran parte. No es el único, pero es el que Dios utiliza para establecer gran parte del fundamento de la doctrina cristiana. Uno encuentra en el Nuevo Testamento lo que son las cartas donde se tiene el condensado de la doctrina. Por supuesto, encontramos valores doctrinales en los evangelios, aunque el propósito de los evangelios no es doctrinal, como sí son las cartas, especialmente paulinas, pero encontramos fundamentos doctrinales en los evangelios, nada más y nada menos que la encarnación, que la muerte y que la resurrección del Señor Jesucristo. De tal manera que las cartas se van a convertir en la explicación de todos los valores o los fundamentos doctrinales que hay en los evangelios. Lo que van a hacer los apóstoles, y en particular Pablo, que es nuestro objeto de estudio, es por la revelación divina, por la inspiración divina, van a tomar las verdades que el Señor enseñó estando en tierra, por ejemplo, estando en la tierra, por ejemplo, lo que conocemos como el monte de las bienaventuranzas, y todo ese mensaje profundo que el Señor entrega en ese capítulo 5 en adelante del Evangelio de Mateo, y se va a profundizar. El Espíritu Santo les va a ayudar a profundizar esas verdades bíblicas, por supuesto. En la medida que el apóstol Pablo va desarrollando su ministerio, Dios va supliéndole todo ese conocimiento, toda esa revelación que era necesaria para la formación de la iglesia. Él va a ir virtiéndola a lo largo de los años de su ministerio en las iglesias. Las cartas se convierten en ese mecanismo o ese instrumento a través del cual el apóstol Pablo va a sostener, va a mantener el trabajo misionero que ha hecho. El registro que tenemos del lugar donde el apóstol Pablo demoró algo más de tiempo fue en Éfeso, alrededor de unos 2-3 años, pero el resto el apóstol Pablo desarrolló un ministerio itinerante. El apóstol Pablo llegaba a una ciudad, demoraría algún año, 1 año y medio, y luego de allí, una vez que establecía la obra en ese lugar, dejando obreros, entonces pasaba el apóstol Pablo a otra ciudad y abría una nueva iglesia. Y de esa manera el apóstol Pablo, como en palabras del mismo, dice, llenó todo ese territorio, todos esos lugares los llenó del evangelio, de la predicación de la palabra del Señor. Así que es un hombre realmente extraordinario en cuanto a la obra misionera. En Hechos de los Apóstoles, cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, por supuesto, se inicia hablando del apóstol Pedro, se inicia hablando del apóstol Juan, pero luego Lucas toma un giro extraordinario por la obra del Espíritu Santo y empieza a ahondar sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y gran parte de Hechos de los Apóstoles se dedica a hablar de Pablo como el gran misionero, en el que o por medio del cual Dios va a expandir el evangelio, y el evangelio va a entrar a todo el mundo conocido, va a entrar a Europa, etcétera. Luego en las cartas, y especialmente en Romanos, que es la primera carta que tenemos en el canon de nuestro Nuevo Testamento, no fue la primera carta que escribió Pablo. Algunos consideran que la primera carta que el apóstol Pablo escribió fue Gálatas. La probabilidad es que haya sido esa la primera carta. Luego otros pueden pensar que haya sido primera de Tesalonicense, etcétera. Definitivamente no fue Romano. Sin embargo, en nuestro canon aparece Romanos como la primera carta del Nuevo Testamento. En Romanos encontramos al apóstol Pablo como ese gran teólogo. Es, a mi parecer, la carta en la que el apóstol Pablo pudo desarrollar con mayor libertad y profundidad todo lo que es la extensión del evangelio, lo que es lo que es la sustancia del evangelio, lo desarrolla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ya estudiamos esa carta con el tema central de la justicia de Dios y especialmente la justificación por la fe. Luego, cuando uno mira a este hombre, se tiene que preguntar, bueno, pero ¿qué hace a este hombre ser un apóstol tan especial?
Y encontramos, para recordar algo de la biografía del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo naturalmente es judío, sus padres, especialmente sus padres eran judíos, él pertenecían a la tribu de Benjamín, pero él nace en Tarso, una provincia de Cilicia. Él es judío naturalmente porque sus padres, porque sus creencias, porque su cultura es así, pero él nace en una ciudad con una cultura, en un entorno totalmente adelantado a la época, es decir, donde hay una riqueza cultural, hay una riqueza cultural no significa que moralmente sean aceptables. De hecho, en la época se vivía un desenfreno terrible, pero digamos que Cilicia era donde abundaba mucho la educación, habían ciertas comodidades, y el apóstol Pablo nace, Saulo de Tarso nace en ese entorno. Es extraordinario el detalle que cuando crece sus padres no lo dejan en lo que sería una de las ciudades más importantes para la educación griega, para que una persona, un muchacho tuviera un futuro extraordinario, sino que lo mandan a Jerusalén, y allí en Jerusalén recibe su educación a los pies del maestro Gamaliel. Esto muestra la convicción de sus padres. Es decir, una persona pensaría, bueno, mi hijo está en una de las ciudades más principales donde hay mucho más capacidad académica, y lo voy a dejar aquí para que él tenga el mundo abierto, el mundo a sus pies. Pero sus padres prefieren su formación espiritual y lo envían a Jerusalén. Esto hace que el apóstol Pablo tenga una formación religiosa bastante estricta. Se convierte, pues es un fariseo, y un fariseo muy radical. Se convierte en miembro del Sanedrín. Hay algunas evidencias para creer que así fue, como por ejemplo que él daba su voto en el Sanedrín. Según encontramos en la carta que vamos a estudiar hoy, se dice de él que no tenía un aspecto físico muy agradable, muy destacado, que en su apariencia era un hombre débil, es decir, no tenía apariencia de un hombre importante. Era más bien un hombre que podía pasar desapercibido por su apariencia física no muy destacable. Tiene un encuentro con Jesús, como él lo narra, y ese encuentro con Jesús le cambia la vida para siempre, le transforma la vida radicalmente. El Señor lo llama, y esto es lo que hace importante al apóstol Pablo, es decir, lo que hace de este hombre un hombre escogido por Dios es que se le aparece el Señor, lo llama, y el Señor lo comisiona para ser un instrumento del Señor. De él habla el Señor y dice: Él me es instrumento escogido. Lo voy a llevar ante los reyes, ante los gobernantes, lo voy a llevar ante personalidades del mundo para que predique el evangelio, pero también él debe entender lo que significa o tendrá que sufrir por causa de la predicación del evangelio. La manera como el apóstol Pablo recibe su teología es particular. Él dice, cuando habla, por ejemplo, allá en Gálatas capítulo 1, verso 17, que él no había subido a Jerusalén para que le instruyan, sino que de alguna forma Dios tiene un trato especial con él, y Dios le revela cosas que a otros apóstoles le era difícil. El mismo apóstol Pedro en algún momento dice las cosas que Dios le ha revelado al apóstol Pablo, que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen. Es decir, que incluso hasta Pedro llega a reconocer que en el apóstol Pablo hay un ministerio destacado, hay algo divinamente entregado por Dios. Esto hace del apóstol Pablo un hombre escogido y enviado por Dios. Bien, el apóstol desarrolla sus viajes misioneros, y en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo llega a Corinto. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 18. Este hombre destacado, este hombre extraordinario, es el hombre que utiliza el Señor para levantar la iglesia allí en Corinto. Es importante para efectos de la introducción de nuestra enseñanza de hoy que podamos de alguna manera tener claro cómo y en qué condiciones se funda la iglesia en Corinto,
que es la iglesia a la que Pablo le dedica la segunda carta que empezaremos a estudiar esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, Hechos 18, ¿lo tienen? Allí sentaditos vayan leyendo conmigo. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. De allí, dado que la carta es dirigida a los habitantes de Corinto, viene el nombre de nuestra carta, segunda carta a los Corintios, siendo este el gentilicio de los habitantes de Corinto. Y hallado a un judío llamado como, ten en cuenta este detalle, Aquila, quien es natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, dice, fue a ellos. Y como era de qué, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿cuál? Hacían tiendas. Ok, es interesante la manera como el apóstol Pablo entra a Corinto a abrir la obra. Cómo Dios provee las personas. Yo quiero que usted vaya a ver, necesito conectarlo con detalles de esta historia que luego nos van a servir para la introducción del estudio de la carta y sobre todo la temática de la carta. Es interesante cómo Dios mueve fichas tan especiales y quiero que observe cómo hay un propósito tan especial de Dios en Corinto. Cómo Dios se propone abrir su obra, abrir la iglesia, que el evangelio cale y que ahí en Corinto haya una iglesia. Y bueno, Dios permite que haya una orden en Italia donde se encuentran estos judíos y por esas situaciones de la vida ellos tienen que regresar a Corinto. ¿Están allí porque quieren estar? No, están allí porque hubo una orden en Italia y entonces se ven obligados a regresar. Ya está Pablo, o Pablo ha entrado allí. Y resulta esas casualidades de la vida, entre comillas, que estos señores tienen el mismo oficio que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dedicaba a hacer tienda y él alternaba esas dos profesiones. Es decir, mientras él hacía la obra misionera, también trabajaba haciendo tiendas. Especialmente para el Imperio Romano, para los soldados de Roma, es decir, donde se hacían, usted seguramente habrá visto en alguna fotografía o habrá visto en alguna película, esas carpas que hacían los romanos para acampar y eran tiendas donde ellos podían vivir. El apóstol Pablo hereda este trabajo de sus padres. Algunos consideran que dado a que sus padres sirvieron al Imperio de Roma, los soldados, esto los hizo merecedores de la ciudadanía romana, lo cual era algo muy importante. Es decir, tener la ciudadanía romana, tener el pasaporte de Roma, le abría las puertas al mundo. Por ejemplo, quien tiene un pasaporte americano, tiene las puertas del mundo abiertas para él. Así, tener un pasaporte romano era ser un ciudadano del mundo, alguien que tendría las puertas abiertas donde quiera que fuera. Yo recuerdo cuando tuvimos la visita de los americanos acá y que fuimos a Operación Lodebar y que los llevamos a la cárcel, el poder que tiene un pasaporte americano, y permítame utilizar este ejemplo, cuando nosotros entramos a la cárcel, hermano, nos revisan hasta el alma, casi que hasta nos dicen saquen la lengua a ver y nos quieren poner sello hasta la lengua. Eso nos revisan y es todo un protocolo impresionante para revisarnos cuando vamos a ingresar y pues uno entiende que son las políticas, etcétera. Pero recuerdo que cuando llegamos a los americanos, no sé si alguien aquí fue con nosotros esa vez, de los que estén aquí esta noche, Gaby estuvo con nosotros ese día. Por supuesto, los muchachos que van a hacernos el ingreso nos van a hacer la revisión acostumbrada, como siempre nos hacen. La persona encargada, el capitán de ellos, claro, estos señores altos, monos y hablando inglés, cuando ven que son americanos, regañaron al muchacho que le iba a poner sello y que les estaba haciendo demasiada requisa y le dijo, no es necesario. El muchacho quedó como mirando, pero ¿por qué me regañas? Estoy haciendo lo que siempre hago, me estoy haciendo entender. Pero para la persona encargada, el capitán de ellos, sentía que era innecesario que con un pasaporte americano, siendo un americano, le exigieran tanto. Es decir, por el simple hecho de ser americano, tenía hasta las puertas de la cárcel abiertas para entrar.
nosotros que somos colombianos, con evidencia que somos colombianos, que además entramos a predicar el evangelio, nos toca hacer maravilla. Así que dentro de todo el ministerio del apóstol Pablo, su ciudadanía era un detalle no menor, porque era una especie de misionero que tiene un pasaporte romano y que le abre por lo tanto las puertas al mundo. Además, quise hacerle caer en cuenta del detalle de la cultura en la que él fue criado. Pablo es curiosamente un hombre es una mezcla realmente extraordinaria, porque es un hombre muy conservador con el tema de la ley judía, es un fariseo, y él dice fariseo de fariseos. O sea, no es que simplemente era un fariseo, es que además era un fariseo bien radical. Pero al mismo tiempo Pablo es un hombre que se ha criado en esa cultura griega, grecorromana, que se ha criado en una ciudad donde el conocimiento, donde la letra, donde el adelanto cultural está a la orden del día. Y por lo tanto Pablo es un hombre que tiene la capacidad de entender el mundo en el que vive. Lo que no ocurre con un hombre como Pedro, por ejemplo, que es un judío pescador que a duras penas conocerá la provincia donde vive, porque él no se dedica a viajar y a conocer el mundo, sino a pescar. Por supuesto, no hace falta eso para ser un apóstol del Señor Jesucristo, pero por lo menos es un detalle que nos permite ver que Pablo es un hombre que tiene una mente abierta y que puede de alguna manera entender el mundo que le rodea. Luego, este detalle suma en el momento en que el apóstol Pablo es el hombre que usa a Dios para enviar a hacer el trabajo con los gentiles. Por eso es el apóstol a los gentiles. Es un hombre a quien Dios capacita. Es que Dios lo ha estado formando en todas las áreas de su vida, y Dios lo capacita para enviarlo a ser el apóstol que va a trabajar a los gentiles. Bueno, si es el apóstol que le va a llevar el mensaje a los gentiles, tiene que ser alguien con la capacidad de entender esa cultura, de moverse, y que además tiene un pasaporte internacional. Tiene el pasaporte, es un ciudadano romano. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y esto hace de Pablo un hombre realmente extraordinario. Muy bien, se dedica a hacer carpas y a hacer tienda, y este es el detalle que en lo que quiero llamar su atención. Dios quiere hacer una obra en Corinto, y ya Dios está preparando el contacto que necesita el misionero para abrir la obra allí en Corinto. Dios permite que le saquen, dirían ellos, a mala hora se nos cerró una puerta. Sí, Dios le cerró esa puerta allá porque iba a abrir una puerta grande aquí en Corinto, que era la predicación del evangelio. Quiero que entiendas que cuando Dios tiene un propósito y cuando Dios tiene un plan con tu vida, Dios te direcciona. A veces Dios te cierra una puerta, a veces Dios permite que salgan leyes como esta, por ejemplo, y una pareja que está viviendo en la capital del imperio ahora son expulsados por ser judíos. ¿Cuál es el crimen? Son judíos. Bueno, cuando yo estudié la carta a los romanos, le expliqué el contexto histórico de ese momento. No quiero entrar en esos detalles, pero quiero llamar su atención a que Dios propicia los medios. No te preocupes. Si tú estás en las manos del Señor, primero, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para poner a las personas que tú necesitas justo en el momento que los necesitas y en el lugar que tú los necesitas. Y si tú eres alguien a quien Dios necesita ubicar en algún lugar, no te sientas confundido si sientes que Dios está cerrándote puertas y que Dios está moviendo tu entorno y que Dios está dramáticamente guiándote a un lugar. Tranquilo, tranquila, tú estás en las manos del Señor. Algo se propone hacer Dios contigo y Dios está guiándote. Aquí tenemos entonces a un hombre llamado Aquila y a Priscila, su esposa, que han sido deportados de Roma, y que por esas causalidades de Dios están en el lugar indicado, en el momento indicado para hacer el contacto, y Dios así abrir una iglesia en Corinto. Muy bien, versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos
pues el oficio de ellos era hacer tienda. Versículo 4. La estrategia de Pablo era, verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Por lo general, Pablo llegaba a una ciudad y se iba a las sinagogas. Y allí empezaba a hablarle a judíos y a gentiles, pero era como la manera, la estrategia que el apóstol Pablo utilizaba. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado, mire este detalle, Pablo estaba entregado por completo ¿a qué? Estaba entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Bien, el apóstol Pablo empieza a encontrar tanta oposición que llega un momento en que dice el apóstol: yo me cansé. Miren, señores, la sangre de ustedes sobre su cabeza es. Yo limpio mis vestidos, sacudo mis pies y me voy. Desde aquí en adelante ya no le hablo a ustedes, le hablo a los gentiles. Es como que el apóstol dice: esta resistencia es muy fuerte y yo voy a direccionarme a otro lugar. Está pensando eso el apóstol. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué dijo el Señor? El Señor tuvo que aparecerle a Pablo. Pablo es un gran misionero, es un gran hombre de Dios, pero Pablo es un hombre muy práctico. El liderazgo de Pablo es: bueno, si aquí no hay resultado, hay mucha necesidad como para yo darme el lujo de perder el tiempo con esta gente que no quiere recibir la palabra del Señor. Ese más o menos es el carácter de Pablo. Es decir, hay mucha gente necesitada de Dios como para yo perder mi tiempo con estos rebeldes aquí. Así que el apóstol se va. Pero cuando se va, Dios le aparece en visión y le dice: no temas, sino habla y no calles. Y mire esto: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto nos lleva a entender que hay un plan de Dios con Corinto, con la iglesia de Corinto. Es decir, esto no le está diciéndoselo un profeta a Pablo, es que Dios se le aparece y Dios le dice en visión: Pablo, mantente aquí porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo voy a levantar una iglesia en esta ciudad porque aquí tengo mucho pueblo. Verso 11. Y se detuvo allí, ¿cuánto tiempo? Enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y medio más se mantiene Pablo allí y así se abre la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto, podemos decir que eso, como la mayoría de las iglesias o todas las iglesias abiertas por el apóstol Pablo, es una iglesia que el apóstol Pablo parió, literalmente parió, hablando en términos misioneros. Que el apóstol Pablo trabajó, que el apóstol Pablo sufrió, pero que el apóstol Pablo se mantiene allí por directrices de Dios. Es Dios mismo el que le está diciendo: Pablo, aquí en Corinto yo voy a levantar una iglesia. Efectivamente, el apóstol Pablo levanta la iglesia y de allí el apóstol se va a Éfeso a seguir haciendo la obra misionera. Era lo que el apóstol Pablo hacía. Abría una iglesia, la dejaba consolidada. Cuando el apóstol Pablo sale después de 1 año y medio, el apóstol no deja una iglesia a media. El apóstol se va consciente que ha dejado una iglesia formada. Deja un líder y él se va a Éfeso y allá demora 3 años. Mientras él está en Éfeso, con la confianza que ha hecho un buen trabajo, llegan unas quejas
de parte de personas de ahí de la iglesia de Corinto a decirle: mira, en Corinto hay de todo. En Corinto hay fornicación, en Corinto hay un tal fulano que le quitó la mujer a su padre, y la probabilidad más alta es que se congregaban en la misma iglesia. Es decir, ahí en la misma iglesia estaba el que era el marido, que es papá del muchacho, la que era la mujer de este, que era madrastra del muchacho posiblemente, y están viviendo juntos. Era todo un caos. En el tema de las divisiones, habían divisiones en la iglesia. Unos decían que yo soy de Pedro, el otro que yo soy de Pablo, el otro que yo soy de Apolo y otro que yo soy de Cristo. El tema del matrimonio, había mucha crisis en el matrimonio, habían problemas en el matrimonio. Los dones del Espíritu Santo era la locura en Corinto. O sea, eso sí que era un espectáculo, la forma como abusaban de los dones del Espíritu Santo. Algo tan sagrado como la cena del Señor, esta gente sabía cómo ofender y cómo malograr y cómo profanar lo sagrado de la cena del Señor. Y así, una tras otra, empezaron a decir al apóstol Pablo lo mal que se estaba portando la iglesia que él ha fundado. Por esa razón, el apóstol escribe la primera carta a los Corintios que estudiamos. Fue la última carta que estudiamos. Y en esa carta el apóstol básicamente va a tratar 10 problemas. Yo no tengo aquí la lista, pensé que la tenía. No sé si alguien me la ayuda a recordar, o los que tengan por ahí apunten. Los 10 problemas que el apóstol Pablo trata en la primera carta a los Corintios son: primero, la división, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue el segundo problema que trata el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios? La resurrección. Ese fue ya el penúltimo, ¿cierto? Que trata. Bueno, vamos a decirlo no en orden, pero el apóstol empieza en primera de Corintios a tratar ciertos problemas, temáticas que están ocurriendo en la iglesia y que bien ocurren en nuestros días también. Ya le mencioné el tema de los dones, el tema de las fornicaciones, empieza a tratar el tema de lo sacrificado a los ídolos, empieza a tratar el tema de, ¿qué más? A ver, el matrimonio. Bien, el apóstol Pablo empieza a tratar temas específicos, envía esa carta. Pasa algún tiempo, se cree que entre la primera carta y la segunda carta a los Corintios, por lo menos el apóstol debió enviar 2 cartas más que no aparecen. La evidencia interna de la primera y especialmente de la segunda carta nos muestra que el apóstol Pablo declara que había enviado otras cartas. Sin embargo, como no tenemos una base sólida, es irrelevante el detalle. Tenemos primera de Corintios y segunda de Corintios. Seguramente el apóstol Pablo, según la evidencia interna en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo en ese lapso de tiempo entre la primera carta que envía y la segunda carta que vamos a estudiar hoy, debió haber hecho por lo menos un viaje a la iglesia a confrontar y hablar, porque los problemas siguen. En algún momento parece ser que la iglesia, después de la primera carta, la segunda carta que se le llama la carta severa, una carta fuerte que envía el apóstol Pablo, parece que la iglesia como que se arrepiente, baja un poco, cambia la actitud, pero la iglesia sigue teniendo problemas. Ahora, los problemas de la iglesia son básicamente, hay 2 situaciones que le están tomando la mente y le están preocupando al apóstol Pablo. Y por esto se basa y se escribe la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, y quiero que vaya conmigo ahora allí, por favor, se divide básicamente en 3 partes. Podríamos esta carta dividirla básicamente en 3 partes. Y es la razón por la que el apóstol Pablo va a escribir la segunda carta. Cuando el apóstol abría una iglesia, luego se iba a otra iglesia, había un grupo que era una especie de judíos, era una especie de fariseos mejorados, por decirlo así. Se llamaban los judaizantes. Eran supuestamente judíos que se habían convertido al evangelio, creían en Jesucristo, es más, creían que Jesucristo era Dios, creían en la salvación por fe, pero añadían que a eso, especialmente los gentiles, tenían que añadirle a eso
los ritos judíos, especialmente la circuncisión, que para ser salvos tenían que circuncidarse y guardar las fiestas judías. El apóstol Pablo predica el evangelio de la gracia y dice: señores, que esto ya no es necesario, que no hace falta que se circunciden, que no hace falta que guarden las obras de la ley ni que guarden las fiestas judías, que Cristo lo es todo. ¿Ok? El mensaje del apóstol Pablo libera a la iglesia y a los creyentes de estar atado a la ley, pero los judaizantes volvían a esclavizar a la iglesia al judaísmo. Esta gente llegaba y tenía ciertos argumentos para demostrar que, o hacer dudar a una iglesia como Corinto. Traté de hacer todo el detalle, que usted viera cómo el apóstol funda esa iglesia, porque es que es un insulto que luego aparecen tres, vaya a saber Dios de dónde aparecieron, con credenciales de apóstol, con cartas de recomendación, a decirle: miren, este señor que llegó aquí llamado Pablo, que abrió esta iglesia, que se lo ganó a ustedes, que lloró por ustedes, él no es un apóstol genuino. Y él no es un apóstol genuino, primero, porque no les está enseñando el evangelio como debe ser. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley. Miren que el mismo Jesús era judío, ustedes tienen que volverse al judaísmo también, etcétera, etcétera. Además, porque el apóstol Pablo, y eso lo vamos a estudiar cuando ya entremos a profundidad el estudio de la carta, el apóstol Pablo tenía una apariencia, como señalé, no muy atractiva. Además de eso, era un hombre económicamente humilde, no era un hombre ostentoso. Y estos falsos apóstoles llegan ostentando posición, conocimiento, fluidez verbal. El apóstol Pablo era un hombre teológicamente muy profundo, pero el apóstol Pablo, en cuanto a hablar, no era tan fluido como algunos piensan, o por lo menos como lo era Apolo. El mismo apóstol Pablo reconoce que él era tosco al hablar, pero en cuanto a conocimiento y a profundidad teológica, eso no está en discusión. Es tal vez uno de los hombres más versados, uno de los hombres teológicamente después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y estos falsos apóstoles incluso tomaban eso para tratar de desvirtuar la autoridad del apóstol. El tema es que llevan a la iglesia de Corinto a tal punto que la iglesia de Corinto, no todos, pero algunos, no solo empiezan a dudar del hombre que Dios usó para ganárselo, sino que ahora le piden que le muestren cartas de recomendación. Es una locura, pero a esto se está enfrentando el apóstol Pablo en su segunda carta. A una iglesia que luego que él la funda, la abre, ahora lo están menospreciando y le están diciendo como: bueno, para nosotros tener la seguridad que tú eres un verdadero apóstol de Jesucristo, muéstranos cartas de recomendación, como llevaban estos falsos apóstoles que están ahora en la iglesia de Corinto. Mientras el apóstol está haciendo la obra en otras ciudades, en Corinto están estos falsos apóstoles haciendo de las suyas. Entienda usted que los tiempos aquellos no eran como estos. Que si usted está en Cartagena y usted se entera que aquí en Barranquilla, la iglesia que abrió, hay un falso apóstol haciendo estragos, pues usted agarra un bus y en cuestión de 3 horas ya está aquí. O por lo menos puede hacer una llamada y llama a todos los involucrados en el problema, y a cada uno le dedica 1 horita ahí por teléfono y logra convencerlo. O puede por internet enviar un mensaje, etcétera. No, en ese tiempo no era así. En ese tiempo había que enviar una carta, la correspondencia era lo más efectivo, lo más rápido. Así que los falsos apóstoles llegaban a tener cierta libertad para hacer de las suyas. ¿Cuántos bendicen en nombre del Señor en esta preciosa hora? Así que el apóstol tiene que enfrentarse a eso. Para que tengamos una idea de cómo está el ambiente hostil en la iglesia que fundó el apóstol, y para que entendamos, les dije que la segunda carta a los Corintios la podemos dividir en 3 partes. La primera parte de la carta
es la presentación o explicación del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol se toma esta primera parte para explicar su ministerio. La segunda carta es una especie de recomendación al ofrendar, para que la iglesia se vincule para dar una ofrenda para los santos de Jerusalén. Por supuesto, esta apatía que tiene la iglesia para no ocuparse de la ofrenda es debido al mal concepto que tienen de su líder. Y la tercera parte de la carta es una defensa ya un poco más fuerte del apóstol Pablo sobre su ministerio, haciendo una sentencia sobre los falsos apóstoles que están dañando su reputación en la carta. Como puede ver, la carta gira en torno al apóstol Pablo defendiendo su ministerio. Esta es tal vez la carta más personal que tengamos del apóstol Pablo. En algún momento de la carta, no sé si hoy nos tropecemos con ese versículo hoy, el apóstol dice: miren, ustedes me obligaron a que yo tenga que, porque el apóstol se explaya, el apóstol se habla y empieza a hablar de él. O sea, de su ministerio, de que yo me glorío de esto y yo tengo esto. Y llega un momento en que el apóstol dice: ustedes me obligaron a hacer esto. O sea, me obligaron a gloriarme a mí mismo. Esto hace de la carta segunda a los Corintios tal vez la carta más personal. Es una carta en la que, por supuesto, dado el enfoque que el apóstol le da, el apóstol se abre. El apóstol deja ver sus sentimientos, deja ver sus emociones, pero es una carta en la que el apóstol muestra también ese corazón pastoral, ese amor que tiene por los corintios. Por supuesto, también nos deja ver el carácter del apóstol cuando tiene que ser drástico y cuando tiene que tomar decisiones fuertes. Bien, pero ¿qué genera todo este entorno en la carta? Revisemos algunos apuntes que nos dejan ver cuál era la situación. Vaya conmigo al capítulo 2. Estamos en 2 de Corintios, es la carta que estamos estudiando. Le quiero hacer notar el ambiente que había en la iglesia contra Pablo. No en todos los creyentes, debo aclarar, no en todos. Pero suele pasar que a veces tres hacen tanto ruido que dan la idea que es toda la iglesia. No, no es toda la iglesia, son tres que están haciendo ruido. Y los que manipulan la masa, las masas hacen eso. Es decir, estratégicamente, no, es decir, ¿cómo manipulan una masa? Por lo menos en las protestas, etcétera. Bueno, ponen a personas claves, uno aquí, el otro allá y el otro allá. Y ellos van a gritar tal cosa, por ejemplo, cuando Pilato pregunta: ¿quién quieren que os suelte? Si el pueblo en ese momento no es influenciado por los sacerdotes y la gente de la élite, a lo mejor el pueblo dice: hombre, suéltenos a Jesús y crucifiquen a Barrabá. Pero ahí están delante ¿quiénes? Los líderes religiosos de la época, los sacerdotes, que dicen: suéltenos a Barrabá. Ellos gritan eso y el resto del pueblo lo sigue. A Barrabá, crucifiquen a Cristo, crucifiquen a Cristo. Y es lo que posiblemente está pasando, el efecto de eco, de retroalimentación. A lo mejor sean tres, sean cuatro, pero ellos están haciendo la suficiente bulla como para que pareciera que es toda la iglesia que está en contra del apóstol Pablo. No necesariamente era así, pero por supuesto sí había cierto malestar. Capítulo 2 de 2 de Corintios, ¿lo tienen? Quiero que me tenga paciencia en esta primera clase. Estoy tratando de ponerle un contexto histórico de la carta para que luego la podamos estudiar y la entendamos. O sea, sepamos el por qué el apóstol Pablo habla de la manera que habla. Sepamos por qué el apóstol Pablo está direccionando la carta en la dirección que lo está haciendo. Entiendan ustedes que en todo esto está el Espíritu Santo. En todo eso está Dios. ¿Sí? En todo eso, el apóstol Pablo está mirándolo y está reaccionando, a lo mejor sabiéndolo, a lo mejor no sabiéndolo, que es el Espíritu de Dios el que está guiando cada palabra que está saliendo de su boca. Capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Por supuesto, el apóstol Pablo no es que está diciendo que no le han causado tristeza, es que hay gente allí en la iglesia
que le ha causado tristeza a él. Verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice el apóstol, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol habla de un fulano que le ha causado tristeza y está en la iglesia. Lo reprende, a lo mejor en la carta severa o en la visita que hizo entre la primera y la segunda carta, y la iglesia los reprende también. Pero ahora el apóstol viene a abogar por ese. Luego, en el capítulo 3, por favor, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? En voz alta lean conmigo, hace esta pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ok, ¿a qué le está apuntando aquí el apóstol? Esos falsos apóstoles llegan con carta de recomendación. Esa carta de recomendación era una especie de título que los acreditaba como apóstol. Es como llegar aquí y decir, mire, yo soy pastor y aquí tengo mi credencial. Y llega otra persona que dice, bueno, yo también soy pastor. No tengo credencial, pero soy pastor. Es fácil de alguna manera mover a algunos a pensar, bueno, este que no tiene credencial no es pastor, este es un falso, un impostor. Pero este que sí tiene los papeles en regla, este sí es el apóstol genuino, este sí es el pastor genuino. ¿Me estoy haciendo entender? Así que al apóstol le hacen saber, bueno, apóstol, ¿y tu credencial? Apóstol, y después de todo, ¿y tu diploma de teología? Apóstol, y después de todo, ¿y dónde está la evidencia que realmente tú sabes de lo que estás hablando? Así que el apóstol dice, versículo 2, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes pedirme a mí carta de recomendación? ¿Se han vuelto locos ustedes? ¿O de dónde salieron ustedes? ¿Quién se los ganó a ustedes? ¿Quién los evangelizó? ¿Quién oró? ¿Quién peló aquí, mejor dicho, las rodillas orando por ustedes, para que ustedes ahora vengan a pedirme a mí cartas de recomendación? Así que el apóstol dice, no, mi carta de recomendación son ustedes mismos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Luego, si usted mueve las páginas de su Biblia, solo para moverlas, los capítulos 10, el título del capítulo 10, seguramente su Biblia tiene un título que dice, Pablo defiende su ministerio. Capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, podemos ver cómo Pablo tiene que defenderse precisamente del ataque de los falsos apóstoles contra él. En el versículo 2 del capítulo 10 dice así: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. ¿Contra quiénes? Contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiero que entienda que esto está pasando en la iglesia que él formó. Es que no fue que el apóstol estuvo ahí de visita y pastoreó 3 años. No. Él formó esa iglesia.
Y hay un grupo allí que dice, no, ese pastor de nosotros, ese apóstol es carnal. Por supuesto, ya han sido persuadidos por los falsos apóstoles. Y el apóstol dice, miren que si yo llego allá estoy dispuesto a dar con toda. ¿Cuántos bendicen en nombre del Señor? Versículo 10 del capítulo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la apariencia corporal débil. Y la palabra ¿qué? Menospreciable. Verso 11. Esto tenga en cuenta ¿quién? O sea, es personal, es un ataque personal, y el apóstol Pablo sabe que hay una persona que está fomentando ese espíritu en la iglesia. Así que esa persona está diciendo, miren, ustedes no se dejen impresionar por esas cartas que él envía. Esas cartas que él envía, sí, son unas cartas muy bonitas y muy fuertes, pero eso es solo papel. En persona, él es débil. En persona, él no tiene carácter, él no tiene autoridad, él no es un apóstol verdadero, él no es un apóstol genuino. Él es alguien que por ahí se le dio de que yo soy apóstol y se vino para acá y los engañó a ustedes. Y en palabra, menospreciable. No es elocuente, no es un hombre que tenga una elocuencia sobresaliente, es tosco en el momento de hablar. Todo esto está calando en la mente de algunos de los creyentes de la iglesia en Corinto. Capítulo 11, versículo 3, 4 y 5. Dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. O sea, encontramos aquí al apóstol diciendo, miren, yo no soy menos que ningún otro apóstol. Hombre, cuando el apóstol tiene que decirle eso a la iglesia que él ganó, que él fundó, es porque lo están tallando duro en la iglesia. O sea, es porque realmente hay un ambiente muy feo en la misma iglesia que él fundó. Repito, a ver, yo entiendo que si una persona, el apóstol Pablo haya llegado a la iglesia de Corinto, como fue el caso se cree que Apolo y Pedro, después que Pablo fundó la iglesia, llegaron y pastorearon la iglesia por algún tiempo, luego se fueron. Yo entendería que de ellos hablaran así, pero del que fundó la iglesia, del que se los ganó, del que les enseñó a orar. Entonces estoy tratando de llevarlo a la evidencia interna para que usted entienda cómo está el ambiente dentro de la iglesia de Corinto con respecto al apóstol Pablo. Y esto lo podríamos hacer, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 11. Esta es la parte que les había mencionado. Mire esta declaración que hace el apóstol Pablo: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, reconoce. Es decir, él está diciendo, sé mi posición, sé que nada soy, pero también sé que no he sido menos que los demás apóstoles. Y he sido necio porque ustedes debieron haberme alabado y tuve que hacerlo yo, me obligaron a hacerlo. Sí me estoy haciendo entender, ¿cierto? Verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo
no os he sido carga, perdonadme este agravio. Muy bien. Creo que he puesto en contexto la razón por qué cuando usted lee la carta, la segunda carta de Corintios, usted va a encontrar a un hombre que se explaya, un apóstol Pablo que hace de esta carta una carta muy personal, una carta en la que en la gran medida de la carta él está defendiendo su ministerio. Lo hace de una manera muy responsable, no lo hace para destruir, incluso para destruir a la gente que lo está agraviando y lo peor, que está dañando la iglesia. Luego, cuando uno lee y estudia esta carta, uno tiene que concluir lo siguiente. El apóstol Pablo naturalmente entiende que su testimonio es importante, pero lo que lleva al apóstol Pablo a defender su testimonio no es tanto por su persona, es porque de esa autoridad apostólica depende la iglesia. Es decir, ¿por qué el apóstol Pablo se ve en la penosa obligación de tener que defender su ministerio? Porque en el momento que la iglesia dice, nuestro apóstol que nos enseñó todo este evangelio no tiene autoridad, ¿qué harán ellos? Bueno, agarremos todos estos papeles, todo esto que nos enseñó y echémoslo a la basura, porque el hombre que nos enseña esto no tiene autoridad. Pero si la iglesia entiende que el apóstol Pablo es un hombre enviado por Dios, no importa cuántos falsos apóstoles vengan, la iglesia va a decir, no, espera, porque a nosotros nos enseñó el apóstol Pablo y él tiene autoridad apostólica y por lo tanto lo que nos enseñó es palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, el apóstol no está defendiendo su prestigio porque él sea vanaglorioso o vanidoso, sino porque el apóstol entiende que de su autoridad apostólica depende la iglesia. Depende el que la iglesia pueda abrazar y permanecer fiel a la doctrina que él les ha enseñado. Levante sus manos, grite gloria a Dios, diga aleluya. Ok, dicho esto, vamos a sumergirnos al estudio bíblico. Por supuesto, estudiar esta carta como quisiéramos hacerlo nos tomaría meses, pero por lo menos vamos a intentar ir versículo por versículo y por lo menos sacando los aspectos más relevantes de la carta. Segunda de Corintios capítulo 1, ¿lo tienen? Vamos con el versículo número 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como todos los escritos paulinos y como era la correspondencia en tiempos del apóstol Pablo, se iniciaba con el saludo. En ese saludo, por lo general, el escritor revelaba su nombre y expresaba también el destinatario de la carta. Aquí la carta nos deja saber quién es el autor. El autor de la carta es el apóstol Pablo, no hay duda de eso. Como sí lo hay, por ejemplo, en la carta a los hebreos. Yo quiero darle este detalle para que usted no sea a veces, ¿cómo le digo?, intransigente en aspectos que no son seguros en la Biblia. Hay quienes defienden que la autoría de Hebreos es del apóstol Pablo a capa y a espada, y fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos. Bueno, pero eso no es seguro. Es posible que no, la probabilidad más alta es que no haya sido el apóstol Pablo. Es posible que haya sido quien haya escrito la carta a los hebreos fue un judío primero, que es muy conocedor de la ley, lo cual el apóstol Pablo lo era, pero número 2, que tenía un griego excepcional, y eso descarta al apóstol Pablo, que tenía una capacidad oratoria impecable, y eso descarta al apóstol Pablo. Por lo que algunos consideran que el escritor a los hebreos haya sido Apolo, por ejemplo, que sí tiene toda esa destreza, etcétera.
para algunos este detalle del original del griego puede pasar desapercibido, no así para un erudito. A ver, si alguien aquí pasa a tocar piano y canta, para mí, con el hecho de que se escuche bonito, yo digo lo está haciendo bien, porque no soy experto en la música. Pero seguramente Samuel está ya sentado, Brian está ya sentado, ¿qué otro músico hay acá? Los músicos que están acá están ahí sentados y ellos dicen, este va más perdido que este, está desafinado totalmente. Porque él tiene el oído tan afinado que es capaz de reconocer detalles que yo no puedo reconocer. Los eruditos griegos comparan los escritos de Pablo, todas sus cartas, y comparan hebreos y todos dicen no lo escribió la misma persona. O sea, quien escribió hebreo es alguien que maneja un griego extraordinario. Bien, pero si lo escribió Pablo o si no lo escribió Pablo, eso es un dato irrelevante. Es decir, no hay ningún problema si hebreo lo escribió Pablo o Apolo o no sé quién más. No. ¿Qué es lo que sí es relevante? Que hebreo es palabra de Dios y que todo lo que hay en el libro nos bendice a nosotros. No así con Segunda de Corintios, con Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo se presenta. Y aquí el apóstol dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. No hay ninguna duda que esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Entonces, mi consejo es, no seamos intransigentes en asuntos que la Biblia no es clara. Hay otro tema. ¿En qué fecha se pudo haber escrito Segunda de Corintios? Bueno, algunos fechan Segunda de Corintios para el año 55, finales del 55 después de Cristo. Otros dicen que pudo haber sido en el 56. Otros lo fechan en una fecha más tardía, finalizando el 57, y algunos se atreven a decir que pudo haber sido empezando el año 58. Ese es otro dato irrelevante. Si la segunda carta a los Corintios se escribió en el 55 o fue en el año 56, es irrelevante. Lo que es relevante es que está escrita, la tenemos y que es la palabra del Señor. Pero no hace falta que yo diga es el 56. Segunda de Corintios se escribió en el 56. Y luego Gaby dice no, es en el 57. Usted está perdido, usted se va para el infierno porque Segunda de Corintios. No. Esos son detalles menores. Son irrelevantes. ¿Me hago entender? Que depende qué fuente histórica consultas, te puede decir que la carta se escribió en tal fecha o se escribió en otra fecha. Muy bien. Pero en este saludo tenemos el escritor de la carta, el autor de la carta, que es Pablo, los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? ¿Quién? Timoteo está con Pablo. A ver, ¿podríamos decir que Timoteo le ayudó a escribir a Pablo? Puede ser. Puede ser que de alguna manera Pablo quiere hacer notar que en todo ese proceso Timoteo está con él acompañándole en eso. Sin embargo, la autoría es indiscutiblemente del apóstol Pablo. Algunas cartas el apóstol Pablo no la escribió. En algunas el mismo apóstol dice, esto lo escribo de mi puño y letra. Pero en otras él dice, fulano que está conmigo escribe. Y en otras el detalle de si la escribe él o un colaborador suyo nos queda en el aire. Sí, lo que sí es que Pablo dice, señores, yo escribo, es decir, yo soy el autor de esta carta, al poner el nombre al principio, como hacía parte de la correspondencia en los tiempos bíblicos y especialmente en los tiempos del apóstol. Bien, los destinatarios de la carta, destinatarios primarios, ¿quiénes son? La iglesia de Corinto. La carta es escrita primeramente para la iglesia de Corinto. Pero ¿son los únicos destinatarios? ¿Quiénes más? Pero ¿cómo dice el texto? Con todos los santos que están
en toda Acaya. Con este texto, el apóstol Pablo pretende decirnos, señores, lo que hay en esta carta aplica no solo para la iglesia de Corinto, sino que aplica para todos los santos. Yo escucho a menudo a personas decir que, bueno, que cuando tú estudias la primera carta a los Corintios tienes que ubicarte que hay cosas que son reglas, hay otras cosas que son conceptuales, porque está el tema de la cultura, porque te tienes que ubicar con la cultura. Por supuesto, yo entiendo eso. Pero es interesante que el apóstol Pablo siempre hace énfasis en que lo que él está escribiendo no se limita a la cultura de una ciudad o a determinada población, sino que el apóstol le está enseñando principios que van a llegar a todos los santos, a toda la iglesia del Señor. Así que hay destinatarios primarios, sí. ¿Quiénes son? La iglesia de Corinto. Luego hay destinatarios secundarios. ¿Quiénes son? Todos los santos. Todos los santos. Y nosotros estamos incluidos de una manera indirecta en todos los santos. El apóstol Pablo tiene en mente una región con la finalidad que se entienda que es para todos los que lean la carta, para toda persona a quien la carta le llegue a sus oídos o que puedan leerla o escucharla. Lo que aquí hay le compete también a ellos. Muy bien, dicho esto, vamos al saludo, a la primera frase del saludo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Alguien me dice, me recuerda cómo inicia la primera carta? Observe, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Escribe la segunda carta y empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En los dos casos, Pablo le dice a la iglesia: soy apóstol por la voluntad de Dios. En el primer caso le dice: he sido llamado a ser apóstol. Pero en esta segunda carta, cuando la problemática ha sido más fuerte, Pablo es tajante y dice: apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol en griego es la palabra apóstolos y significa enviado. Luego, la iglesia redefinió el tema de apóstol y se conserva para los 12 apóstoles. Pero un apóstol es un enviado. Si yo digo, hijo, te envío para que me hagas un trabajo en la tienda, eres un apóstol, eres un enviado, te envié. ¿Sí me hago entender? Pero la iglesia redefine el tema, encausa el significado de la palabra, y ahora apóstol, para efectos del ministerio apostólico, es una persona que es llamada directamente por Dios. La iglesia primitiva entendía que no cualquiera era apóstol. La iglesia primitiva entendía que un apóstol tenía que tener ciertas características que lo convertían en apóstol. Una de esas características es que, por ejemplo, tenía que haber visto a Jesús, haber estado con Jesús. No has estado con Jesús, no puedes ser apóstol. Luego, que tenía que tener señales de apóstol, los milagros, las sanidades. Luego, que tenía que tener un respaldo en su ministerio. Estas señales el apóstol Pablo las tiene, claro que las tiene. Pero el apóstol Pablo no estuvo con Jesús, pero al apóstol Pablo se le apareció Jesús glorificado, resucitado, y habla con él. Y en fin, el apóstol inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Bien, con este saludo ya usted tiene el contexto, ¿verdad?, de la carta. Ya usted sabe por qué saluda de esta manera, ya usted sabe por qué introduce la carta de esta forma. Y con esta primera parte, Pablo, apóstol de Jesucristo, primero le está recordando a la iglesia quién es él. Le está recordando qué es él. Le está recordando a la iglesia que él es un enviado, que él es el hombre a quien Dios envió a Corinto a predicar el evangelio. Les está recordando: hey, yo soy al que Dios envió a salvarlos, a ganárselos a ustedes para salvación.
Yo soy el enviado. Apóstol, ya les digo, significa enviado. Pero cuando dice soy apóstol de Jesucristo, al decir de Jesucristo estoy diciendo tengo autoridad apostólica. Soy apóstol de Jesucristo. Para usted y para mí, esto no sería más que un simple saludo. Para la iglesia de Corinto no. Para la iglesia de Corinto esto era un mensaje contundente. Especialmente para los que estaban allí tratando de distorsionar la imagen del apóstol Pablo, esto era un mensaje contundente. El apóstol está golpeando la mesa y está diciendo: un momento, recuerden quién soy yo. Recuerden que a mí me envió Dios. Recuerden que yo fui el que los ganó a ustedes para Cristo. Recuerden que a mí fue, no fue a ellos. Cuando ustedes estaban perdidos, llenos de pecado y de maldad, Dios no llamó a estos que ahora que ya todo está listo, que todo está creado, vienen a sacar pecho y vienen a cosechar donde no sembraron. A ellos no los envió Dios. ¿Quién es el único enviado aquí? El apóstol aquí, ¿quién es? El apóstol de Jesucristo. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? ¿A quién envió Jesucristo de verdad aquí? ¿A estos que ahora vienen a pisotear el ministerio, o a mí, que llegué cuando ustedes estaban perdidos en la maldad, en el pecado? Cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, estudiamos cómo era la cultura, cómo era la moralidad en Corinto. Era una depravación impresionante. Y así vivían ellos en pecado. Así que con este saludo, el apóstol primero les está recordando que él fue el instrumento que envió el Señor para salvarles, para ganarles, para predicar el evangelio. Segundo, que él está hablando con la autoridad de Jesucristo, que Jesucristo avala la autoridad que él tiene. Tercero, cuando él dice apóstol de Jesucristo, significa un enviado. Está diciendo soy enviado, mensajero personal de Cristo, autorizado para hablar en su nombre. Eso está diciendo. Con ese solo saludo, con esa primera frase del saludo, el apóstol Pablo está poniendo las cartas sobre la mesa. Les está recordando a ellos quién es él. La segunda parte dice por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo. Luego dice por voluntad de Dios. Con esto le está diciendo, a diferencia de estos enemigos míos que están allí, enemigos del apostolado, a diferencia de ellos, yo soy apóstol por voluntad de Dios. ¿Los demás estaban allí por voluntad de Dios? No necesariamente. Pero él está diciendo yo estoy aquí por voluntad de Dios. En otras palabras, hay quienes se envían a sí mismos. Hay quienes ellos van donde quieren ir y como quieren ir. Pero yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Y esa expresión por la voluntad de Dios significa que él está sujeto a la soberanía de Dios. Que él no tenía elección, que él no podía decidir entre voy o no voy. Él está allí por la voluntad de Dios, no por su voluntad. De hecho, le hice caer en cuenta que hubo un momento en que él se quería ir de Corinto. ¿Recuerdan ese detalle en la introducción? Él se quería ir. O sea, es que en un momento la iglesia de Corinto, Pablo, desde que comenzó, la cosa no fue fácil. Y Pablo sintió el temple de esa gente y dijo que este se va de aquí. Pablo dijo, usted lo leyó conmigo. Pablo dijo, la sangre de ustedes va a ser sobre su vida. Se sacude el vestido y dice, yo me voy y soy inocente. Y Pablo se iba. Pero le aparece Dios y le dice, detente, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta. Bueno, este era el mucho pueblo que tenía Dios. Así que Pablo le dice, mire señores, que si yo soy apóstol enviado a ustedes es por voluntad de Dios. Es porque fue Dios el que me mandó. Dios me dijo, quédate, que aquí hay un pueblo mío. Así que entiendan que no estoy aquí porque quiero estar. Estoy por la soberanía de Dios,
Porque Dios a quien quiere llama, a quien Él quiere envía, y en ese caso Pablo entiende que él está sujeto a la voluntad de Dios. Así que cuando él dice que conforme a la voluntad de Dios, está haciendo énfasis en el acto soberano de Dios de llamar y enviar a quien Él quiere. Está diciendo además que las credenciales, y termino ya con esto, hasta aquí llegamos. Está diciendo además Pablo, recuerden que a Pablo le han pedido credenciales, que la iglesia ha osado con decirle, bueno, pero mira que los apóstoles que lleguen acá llegan con carta de recomendación, y la tuya, ¿dónde está? Con esto Pablo está diciendo, estas es mis credenciales. ¿Quieren ver mi carta de recomendación? Bueno, soy un apóstol de Jesucristo. Bueno, mi carta de recomendación es esta: me envía Jesucristo aquí. Segundo, por voluntad de Dios. Sepan ustedes que yo una vez me quise ir. Sepan ustedes que yo una vez sacudí los pies, me sacudí el vestido y dije, la sangre de ustedes será sobre ustedes, yo me voy a otro lugar. Pero la voluntad de Dios se me apareció y Dios me dijo, quédate porque aquí tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Quieren más credenciales? ¿Necesitan más carta de recomendación que esa? El tiempo no me da para más, pero podríamos seguir hablando solo de ese saludito del apóstol Pablo. Ya con esto está encauzado. Es decir, ya aquí le está diciendo a la iglesia para dónde va. Y nosotros, para efectos de nuestro estudio, empezamos a aprender valores importantes, ¿verdad que sí? Permítanme hacer esta conclusión. Con ese equilibrio que tiene que haber entre honrar a mi pastor y no idolatrar a mi pastor. Porque creo que de alguna manera 2 Corintios nos invita a considerar ese tema. 2 Corintios es la exposición de un pastor herido que se siente menospreciado por su propia iglesia, que se siente atacado por su propia iglesia. Es que no lo están atacando. A ver, por supuesto, los falsos apóstoles llegaron e hicieron, pero el apóstol, ¿qué más va a esperar de ellos? El apóstol sabe que ellos son enemigos de él. Lo que le duele al apóstol es que la iglesia que él formó le haya copiado a estos falsos apóstoles y que ahora le ataquen a él. Así que 2 Corintios nos invita a poner un equilibrio o a tratar de pensar en cuál es el manejo correcto que yo debo tener en esa relación de pastor-oveja. Pienso que nos invita las declaraciones del apóstol Pablo primero a valorar a nuestros pastores, a valorar a nuestras autoridades, a no permitir que personas que a lo mejor tengan sus razones mal sanas nos terminen dañando el corazón con respecto a nuestros pastores. A ver, yo estoy enseñando esto a sabiendas que yo hoy soy pastor aquí y mañana puedo ser pastor en otro lugar. Es decir, no estoy enseñando esto porque trato de adoctrinar a una iglesia para mi favor. No, yo soy muy consciente que hoy estoy aquí y que mañana podría estar en otro lugar. Estoy enseñando esto, es decir, sépame entender. Estoy diciendo algo que es un principio cristiano. Amén. Nosotros debemos aprender a valorar a nuestros pastores, a amarlos, a respetarlos. Es injusto cuando un pastor que se esmera por ti, que te ama, que te da el consejo, que ora por tu vida, y de repente, como le pasó al apóstol Pablo, llega otro a hablarte mal de ese pastor y termina dañando tu corazón con respecto a él. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Así que la carta nos invita a hacer esa reflexión. Nos invita a honrar a la gente que nos ha enseñado la palabra del Señor. Pero en ningún momento la carta nos está invitando a que seamos ciegos ante los defectos del pastor. Y ahí está la otra cara de la moneda. Es decir, que por supuesto, si mi pastor o mi autoridad está haciendo algo mal, yo debo acercarme a él y corregirle. Y si mi pastor se volvió en un apóstata, y si mi pastor se volvió en un hombre perverso, y si mi pastor se convirtió en un hombre depravado, Dios guarde a ese pobre pastor y me guarde a mí, nos guarde a todos.
Bueno, yo no puedo seguir a un caído, yo no puedo seguir a un hombre apóstata, yo no puedo seguir a un hombre enemigo de Dios, yo no puedo seguir a un hombre que es enemigo de la cruz de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Y si mi pastor está haciendo cosas que no le agradan al Señor, una cosa es cosas que yo no entienda y otra cosa es hacer cosas que no le agradan al Señor. Si mi pastor está haciendo cosas que de pronto a mí me parece que no debería hacerlo así, debes orar a Dios y pedir al Señor que te explique, que te haga entender, o hablar con tu pastor para que Él te explique por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero si lo que el pastor está haciendo es algo malo, tú tienes el deber de reprenderlo, de corregirlo, de llamarle la atención. Y el pastor tiene el deber de escucharte. Así que 2 de Corintios, ya para concluir, nos invita, en esta introducción que hemos hecho, nos invita a considerar esa relación entre pastor y oveja. Es una invitación a que podamos valorar y honrar a nuestros líderes espirituales sin caer en idolatría. Porque al mismo tiempo que Pablo, el apóstol Pablo, está defendiendo su ministerio y de alguna manera no es que esté reclamando, pero por lo menos sí está dejando saber que ellos debieron tratarle a él con mayor lealtad. En la medida que hace eso, también les está dejando claro que él no merece nada. ¿Sí me hago entender? Que él no es grande. Les está dejando saber que él es un abortivo, que él es un pequeñito, que él es tan humano como los demás, pero que, como es obvio, por ser el hombre que Dios usó para ganárselos a ellos, esperaba mayor lealtad de ellos. El Señor nos ayude. Hemos iniciado así nuestra segunda carta a los Corintios. Espero que esta introducción haya sido interesante para usted, que lo haya dejado con ganas de venir a la segunda. Nos vamos a introducir ahora en estos capítulos que siguen, vamos a aprender temas extraordinarios. Aunque esta es una carta en la que el apóstol Pablo, ya les dije, es una carta muy personal, colóquese de pie. Sin embargo, en esta carta vamos a estudiar cristología, en esta carta vamos a estudiar soteriología, vamos a estudiar neumatología. Es decir, esta segunda carta, que es una carta con un enfoque muy personal, es una carta también rica en doctrina bíblica. Así que en la medida que vamos estudiando esta carta, vamos a ir aprendiendo y vamos a ser edificados de una manera muy especial. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta preciosa noche. Para la próxima semana, el próximo estudio, les voy a dar la guía de estudio. Les voy a regalar el índice para que usted tenga la división de capítulo por versículo y de esa manera sea nuestra ruta a estudiar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos regalas esta hermosa bendición de poder estar en tu casa y poder estudiar tu palabra.